En 68 años de vida, nunca pensé que mi propio hijo me escupiría en la cara el día de Navidad. Pero lo que pasó después de esa llamada telefónica los dejó a todos corriendo como ratas. Si quieres saber cómo un anciano humillado se convirtió en pesadilla de su propia familia, suscríbete ahora porque esta historia te dejará sin aliento hasta el final. Me llamo Fernando Morales, tengo 68 años, y durante 4 décadas construí desde cero lo que llegó a ser un imperio empresarial familiar. Trabajé 16 horas diarias, sacrifiqué vacaciones, perdí amistades, todo para asegurar que mi familia nunca pasara necesidades. Cuando mi esposa Elena murió hace 3 años, pensé que lo peor había pasado. Qué equivocado estaba. Mi hijo Diego, de 42 años, apareció en el funeral con lágrimas que ahora se eran falsas. Papá, me dijo abrazándome, no puedes quedarte solo en esa casa tan grande. Ven a vivir con nosotros. Carmen y yo insistimos. Su esposa Carmen, una mujer de 38 años con sonrisa perpetua que siempre me había parecido artificial, asintió efusivamente. Sí, abuelo Fernando, será maravilloso tener más tiempo juntos. Como un idiota, acepté. Los primeros meses parecían un sueño. Diego me ayudó a simplificar mi vida, como él decía. Papá, a tu edad, ¿para qué quieres tantas preocupaciones? Transfiere las propiedades principales a mi nombre. Es mejor para los impuestos, y así yo me encargo de todo. Carmen añadía siempre, queremos que disfrutes tu jubilación sin estrés. Firmé papeles que apenas leí, confiando ciegamente en mi único hijo, pero las señales comenzaron sutilmente, conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación, miradas extrañas entre Diego y Carmen. El trato hacia mí cambió gradualmente de cariñoso a tolerante, luego a francamente hostil. Fernando, ¿podrías no dejar tus medicinas en la mesa de la cocina? Es antiestético, me decía Carmen. Oh, ¿es necesario que veas televisión tan alto? Algunos tenemos que trabajar mañana. Pequeñas humillaciones que se acumulaban día tras día. Mi única aliada era mi nieta Lucía, de 16 años, una chica inteligente que parecía incómoda con el ambiente familiar. Secretamente me contaba cosas preocupantes. Abuelo, ayer escuché a mamá y papá hablando sobre ti. Decían algo sobre acelerar el proceso y que el viejo no puede durar mucho más. Al principio pensé que eran imaginaciones de una adolescente, pero los comentarios de Lucía se volvieron más específicos y perturbadores. La casa que una vez fue mi hogar se transformó en un territorio hostil. Carmen redecoró completamente, eliminando toda evidencia de que Elena y yo habíamos vivido allí. Las fotos de nuestra boda desaparecieron, los muebles que Elena amaba fueron donados, y mis pertenencias personales fueron relegadas a un pequeño cuarto trasero que más parecía un depósito. Es hora de modernizar, decía Carmen cuando protestaba. No podemos vivir en un museo. Pero lo que realmente me abrió los ojos fue descubrir que habían cancelado mi seguro médico privado sin consultarme. Cuando confronté a Diego, su respuesta fue fría. Papá, a tu edad, ¿realmente necesitas ese seguro tan caro? El público es suficiente. Esa noche, por primera vez en meses, pude ver claramente la situación. No era un patriarca respetado viviendo con su familia amorosa. Era un estorbo inconveniente al que toleraban mientras esperaban que me muriera para quedarse con todo lo que había construido. Fue entonces cuando comencé a planear silenciosamente. Contacté discretamente a un abogado especialista en derecho familiar, Álvaro Ruiz, recomendado por un viejo socio comercial. Le conté mis sospechas, y sus primeras palabras fueron escalofriantes. Fernando, lo que me describes es un patrón clásico de abuso financiero hacia ancianos. Necesitamos actuar rápido. Durante meses, mientras fingía ser el abuelo complaciente, Álvaro y su equipo investigaron. Lo que descubrieron fue peor de lo que imaginaba. Llegó la Nochebuena. Había comprado regalos para todos, esperando que tal vez el espíritu navideño ablandara los corazones de mi familia. Llegué a la puerta de la que legalmente ya no era mi casa, con las manos llenas de paquetes envueltos. Diego abrió la puerta, pero en lugar de invitarme a pasar, bloqueó la entrada con su cuerpo. Papá, hemos estado hablando,
y creemos que es hora de que encuentres tu propio lugar. ¿Cómo dices? No podía creer lo que escuchaba. Aquí ya no tienes lugar. Vete. Sus palabras cayeron como martillazos. Deberías buscar una residencia de ancianos. Hay algunas muy buenas, y francamente, sería mejor para todos. Detrás de él apareció Carmen, con esa sonrisa que ahora reconocía como pura maldad. No dijo nada, pero su expresión de satisfacción lo decía todo. Dentro de la casa podía escuchar risas, música navideña, y las voces de familiares que durante años se habían beneficiado de mi generosidad. Todos estaban ahí, celebrando, mientras a mí me echaban como a un perro sarnoso. La humillación era completa. En ese momento, saqué mi teléfono móvil. ¿A quién llamas?, preguntó Diego con burla. A alguien que va a cambiar esta situación para siempre, respondí mientras marcaba el número que tenía memorizado. Álvaro, soy Fernando. Activa todo, Yara. 20 minutos después, uno por uno, todos los invitados salieron de mi antigua casa con caras de pánico total. Pero esa es solo la primera parte de mi historia. 2 años antes de aquella Nochebuena infernal, mi vida era completamente diferente. Elena había sido mi compañera durante 44 años, mi confidente, mi ancla emocional. Su muerte por cáncer me destrozó de maneras que no sabía que existían. Durante las últimas semanas de su vida, Diego prácticamente vivía en el hospital conmigo. No te preocupes por nada, papá, me repetía constantemente. Yo me haré cargo de todo cuando llegue el momento. Pensé que hablaba de los arreglos funerarios. No sabía que se refería a toda mi existencia. El entierro fue multitudinario. Empresarios, empleados, amigos de décadas, todos vinieron a despedir a Elena. Recuerdo que Carmen lloraba copiosamente, abrazándome y susurrando. Era como la madre que nunca tuve. ¡Qué actuación tan convincente! Una semana después del funeral, Diego llegó con una carpeta llena de documentos. Papá, necesitamos hablar sobre tu futuro. Esta casa es demasiado grande para ti solo. Además, mira todos estos gastos, impuestos, mantenimiento, servicios. Es una sangría económica innecesaria. Tenía razón parcialmente. La casa familiar de 400 metros cuadrados se sentía vacía sin Elena. Los pasillos donde antes resonaban sus pasos, ahora solo devolvían eco. ¿Qué propones?, le pregunté. Transfiere la casa principal a mi nombre, dijo deslizando papeles ante mí. También las 3 propiedades comerciales del centro. De esa manera evitamos problemas fiscales futuros, y cuando yo las herede no habrá complicaciones burocráticas. Carmen añadió dulcemente. Además, así podrás vivir con nosotros sin preocupaciones. Seremos una familia unida. Mi error fue creer que el amor paternal era correspondido. Firmé todo. Los primeros meses en casa de Diego fueron tolerables. Me dieron el dormitorio principal. Carmen cocinaba platos que sabía que me gustaban, y Lucía parecía feliz de tener a su abuelo cerca. Pero gradualmente, pequeños detalles comenzaron a cambiar. Primero fueron mis horarios. Fernando, cenamos a las 8 en punto. Si llegas tarde, tendrás que calentarte la comida tú mismo, me informó Carmen un día. Luego mis costumbres. ¿Podrías ver las noticias en tu cuarto? El volumen nos molesta. Después mis pertenencias. Estas fotos viejas no combinan con la decoración. Las guardé en cajas en el garaje. El punto de inflexión llegó 6 meses después de mudarme. Diego regresó de un viaje de negocios extraordinariamente alegre. Durante la cena, anunció: tengo noticias fantásticas. Acabo de cerrar la venta de la fábrica textil. Se me heló la sangre. ¿Cuál fábrica textil? La de la Avenida Industrial, papá, la que transferiste a mi nombre. Conseguí un precio excelente. Esa fábrica no era para vender. Era la primera empresa que monté. Tiene valor sentimental. Carmen intervino con esa sonrisa condescendiente que comenzaba a odiar. Fernando, sentimentalismos no pagan facturas. Diego hizo un negocio inteligente. Pero ni siquiera me consultaste, protesté. Papá, Diego dejó los cubiertos y me miró como si fuera un niño caprichoso. La empresa está a mi nombre. Legalmente, no necesito tu autorización para nada. Esa noche no pude dormir. Llamé a mi contador de toda la vida, Joaquín Herrera. Joaquín,
necesito que revises exactamente qué propiedades siguen a mi nombre. Su respuesta me hundió en la desesperación. Fernando, según mis registros, solo tienes tu pensión, una cuenta corriente con 15.0 euros, y el apartamento pequeño de la playa que compraste el año pasado bajo la empresa Fantasma. ¿Empresa Fantasma? Durante décadas, por recomendación de Joaquín, había mantenido ciertas inversiones bajo nombres corporativos que Diego desconocía. Era una estrategia fiscal completamente legal, pero ahora se convertiría en mi salvación. Al día siguiente confronté a Diego. Hijo, vendiste mi fábrica sin avisarme. Quiero que me expliques en qué gastaste ese dinero. Su respuesta fue una bofetada emocional. Papá, ese dinero lo invertí en ampliar nuestros negocios. También renovamos la casa, compramos el automóvil nuevo de Carmen, y nos tomamos unas vacaciones que necesitábamos urgentemente. ¿Vacaciones de las cuales yo no sabía nada? Fernando, Carmen entró en la conversación. Necesitábamos tiempo solos. Últimamente has estado muy demandante, por pedir explicaciones sobre el destino de mis propiedades. Las siguientes semanas fueron reveladoras. Lucía, mi única confidente, me contaba fragmentos de conversaciones que escuchaba entre sus padres. Anoche escuché a mamá diciéndole a papá, tenemos que acelerar esto, el viejo está empezando a hacer preguntas incómodas. Abuelo, también dijeron algo sobre tus medicinas. Mamá mencionó que el doctor González estaba siendo muy colaborativo. Doctor González era mi médico de cabecera desde hacía 5 años. Últimamente había estado prescribiéndome medicamentos que me dejaban confundido y somnoliento. Cuando preguntaba sobre efectos secundarios, me aseguraba que eran normales a mi edad. Una tarde, mientras Carmen creía que dormía mi siesta habitual, escuché una llamada telefónica que cambió todo. Sí, doctora, Fernando está respondiendo bien al tratamiento. No sospecha nada. Los episodios de confusión están aumentando. Exactamente como necesitamos. ¿6 meses más? Perfecto, para entonces ya habremos completado todas las transferencias. Me quedé petrificado. ¿Tratamiento? ¿Qué transferencias? ¿Episodios de confusión inducidos? Esa noche fingí tomar mis pastillas, pero las escondí. En pocos días, mi mente se aclaró considerablemente. Los medicamentos que me daban no eran para mi salud, eran para deteriorar mi capacidad mental. Fue entonces cuando contacté discretamente al abogado Álvaro Ruiz. Necesitaba ayuda profesional, porque comenzaba a entender que mi propia familia estaba ejecutando un plan sistemático para incapacitarme mentalmente, robar mis bienes, y probablemente acelerar mi muerte. Durante nuestro primer encuentro clandestino, Álvaro me explicó términos que desconocía. Fernando, esto se llama abuso financiero hacia ancianos. Es más común de lo que imaginas, y las consecuencias legales para los perpetradores pueden ser devastadoras. ¿Qué opciones tengo? Primero, documentar todo. Segundo, recuperar el control de tus finanzas. Y tercero, preparar una respuesta legal que los deje completamente expuestos. Salí de esa reunión con una misión clara: fingir demencia mientras secretamente preparaba la destrucción total de sus planes. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida, pero también los más calculados. Los siguientes 6 meses fueron una masterclass en actuación. Cada mañana me despertaba sabiendo que debía interpretar al anciano confundido y vulnerable, mientras internamente documentaba cada crimen que cometían contra mí. Álvaro me había equipado con dispositivos de grabación miniaturizados, un bolígrafo con micrófono, un reloj con cámara, incluso una aplicación especial en mi teléfono que grababa conversaciones automáticamente. Me convertí en espía dentro de mi propia familia. Las evidencias comenzaron a acumularse rápidamente. Carmen y Diego no se molestaban en ocultar sus planes cuando creían que yo estaba dormido o atontado por los medicamentos que ya no tomaba. Una tarde, mientras fingía dormir en el sofá, escuché la conversación más reveladora hasta entonces. Amor, el abogado dice que necesitamos acelerar el proceso, susurraba Carmen. Fernando todavía puede anular las transferencias si algún juez determina que no estaba mentalmente capacitado cuando las firmó.
¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Diego, su voz cargada de ansiedad. Máximo 6 meses. Después de eso, las escrituras serán irrevocables. Pero hay otro problema. ¿Cuál? El doctor González dice que Fernando podría vivir otros 10 años si mantenemos el tratamiento actual. Eso es demasiado tiempo. Los gastos de mantenerlo aquí están afectando nuestro presupuesto. Mi corazón se detuvo. ¿Estaban discutiendo acelerar mi muerte? ¿Qué sugieres? La voz de Diego sonaba terriblemente calmada. Suspender gradualmente algunos de sus medicamentos reales, los para la presión arterial, los anticoagulantes. Un derrame cerebral o un infarto parecerían naturales a su edad. ¿Y si alguien sospecha? ¿Quién va a sospechar? Somos la familia afectada, heredaremos llorando su pérdida, y nadie cuestionará nada. Grabé cada palabra. Esa misma noche, llamé a Álvaro desde el baño con el agua corriendo para disimular el sonido. Álvaro, están planeando matarme, literalmente. Fernando, esto cambia todo, ya no es solo fraude financiero, estamos hablando de conspiración para cometer homicidio. Necesitamos acelerar nuestro plan. ¿Qué necesitas que haga? Mantén la actuación unos días más. Estoy coordinando con la policía especializada en crímenes financieros. También necesitamos un médico forense que examine los medicamentos que te han estado dando. 3 días después, mientras Carmen creía que había salido a caminar, me reuní secretamente con la doctora Patricia Vázquez, médica forense recomendada por Álvaro. Le entregué las pastillas que había estado fingiendo tomar durante semanas. Sus análisis fueron escalofriantes. Fernando, estos medicamentos están diseñados para crear deterioro cognitivo acelerado. En las dosis que te estaban administrando, habrían causado daño cerebral permanente en pocos meses. ¿Es reversible? Afortunadamente, sí, pero si hubieras continuado tomándolos, estarías en estado vegetativo antes de fin de año. Regresé a casa esa tarde viendo a Carmen con nuevos ojos. No era solo una nuera codiciosa, era una asesina potencial envenenándome sistemáticamente. La revelación más devastadora llegó una semana después. Lucía llegó a mi cuarto llorando histéricamente. Abuelo, necesito contarte algo horrible. ¿Qué pasa, pequeña? Encontré documentos en el escritorio de papá. Hay papeles sobre la abuela Elena. Se me congeló la sangre. ¿Qué tipo de papeles? Facturas médicas que nunca había visto, y una carta del seguro rechazando un tratamiento experimental para el cáncer de la abuela. Papá nunca te dijo que ese tratamiento existía. Lucía me entregó copias que había fotografiado con su celular. Mientras leía, el mundo se desplomó a mi alrededor. Había existido un tratamiento experimental con 70% de probabilidades de éxito para el tipo específico de cáncer de Elena. El seguro lo había aprobado, pero Diego, como mi representante legal en asuntos médicos durante la crisis de Elena, lo había rechazado sin consultarme. La fecha del rechazo coincidía con el momento en que Diego había comenzado a presionarme para transferir propiedades. Elena podría estar viva si mi propio hijo no hubiera antepuesto la herencia a la vida de su madre. Lucía, le dije con voz temblorosa, ¿entiendes lo que esto significa? Que papá dejó morir a la abuela para heredar más rápido, respondió entre sollozos. Esa noche no pude dormir. No solo estaban tratando de matarme a mí, habían matado a Elena por dinero. Mi esposa había muerto porque mi hijo prefirió acelerar su herencia antes que darle una oportunidad de vivir. Al día siguiente, Carmen anunció durante el desayuno, Fernando, hemos decidido que necesitas atención médica más especializada. El doctor González recomienda una clínica geriátrica privada muy prestigiosa. ¿Una clínica?, pregunté, fingiendo confusión. Sí, será temporal. Solo hasta que te estabilices mentalmente, añadió Diego sin mirarme a los ojos. Lucía me miró con terror. Ambos sabíamos que clínica geriátrica era eufemismo para lugar donde Fernando moriría convenientemente, sin testigos. ¿Cuándo sería esto?, pregunté. La próxima semana. Ya está todo arreglado, respondió Carmen con esa sonrisa que ahora reconocía como la máscara de una sociópata. Esa tarde, llamé a Álvaro en código. Creo que mis medicamentos necesitan ajuste urgente. Entendido. ¿Tienes la nueva evidencia? Sí,
Y es peor de lo que imaginábamos. Fernando, es hora de activar todo. ¿Estás preparado para lo que viene? Más que preparado. Quiero justicia completa. Perfecto. El plan se ejecuta en la cena navideña. Será público, será devastador, y será irreversible. Faltaban 2 semanas para Nochebuena. 2 semanas para preparar la destrucción total de las personas que habían asesinado a mi esposa y planeaban asesinarme a mí. La trampa estaba lista, solo necesitaba que ellos mismos se metieran completamente en ella. La semana previa a Nochebuena transcurrió en una tensión silenciosa que solo Lucía y yo podíamos percibir. Carmen y Diego actuaban con una normalidad forzada, como actores amateur ensayando una obra que conocían de memoria. Cada gesto, cada sonrisa, cada «¿Cómo amaneciste, Fernando?», sonaba hueco y calculado. El lunes anterior, Carmen había ido de compras navideñas, regresando con bolsas llenas de regalos caros que pagaba con el dinero robado de mis empresas vendidas. La ironía era dolorosa, mi propio dinero financiaba la celebración de mi próxima eliminación. «Mira qué hermoso collar encontré para mí», exclamó Carmen, mostrando una joya que costaba más que el salario anual de muchas familias. «Diego dice que me lo merezco después de todo el estrés de cuidarte». ¿Cuidarme? Me estaba envenenando sistemáticamente. El martes, Diego organizó una reunión familiar extensa para Nochebuena. Llamó a todos, sus primos Javier y Roberto, sus tíos Ramón y Pilar, incluso a la hermana de Carmen, Beatriz, con quien siempre había tenido una relación tensa. 23 personas en total. Será una celebración especial, le dijo a Carmen mientras yo fingía ver televisión. Probablemente la última Nochebuena completa que tendremos con papá antes de que ingrese a la clínica. Carmen asintió comprensivamente. Sí, después de eso todo será diferente. Lo que no sabían era que yo había invitado secretamente a mis propios huéspedes para esa noche. Álvaro había coordinado con un fiscal especializado en crímenes contra ancianos, un inspector de la brigada financiera, y un notario público para que estuvieran disponibles con una llamada telefónica. La justicia tendría testigos oficiales. El miércoles, mientras Carmen preparaba los últimos detalles de la cena, recibí una llamada que casi destroza mi autocontrol. Era el doctor González, el mismo que había estado prescribiéndome los medicamentos dañinos. «Señor Morales, solo llamaba para confirmar que está tomando regularmente las nuevas pastillas que le receté la semana pasada». «¿Cuáles pastillas?», pregunté, fingiendo confusión. «Las azules para su ansiedad. Su nuera Carmen las recogió personalmente de mi consulta». «¿Pastillas azules?». Carmen no me había dado ninguna pastilla nueva. Terminé la llamada y busqué por toda la casa. Finalmente las encontré en el botiquín del baño principal, un frasco con mi nombre, lleno de pastillas azules que nunca había visto. Le envié una foto a la doctora Vázquez. Su respuesta llegó en minutos. «Fernando, estas pastillas contienen benzodiazepinas en dosis letales combinadas con anticoagulantes. Una sola podría causarte un derrame. El plan era administrártelas durante la cena navideña». El plan final se clarificó. Durante la celebración, Carmen me daría las pastillas letales disfrazadas como medicina para los nervios frente a toda la familia. Mi muerte parecería un accidente médico, con decenas de testigos que confirmarían que había tomado mi medicina normalmente. Esa noche, Lucía vino a mi cuarto con más información devastadora. «Abuelo, escuché a mis padres hablando sobre los preparativos de mañana. Papá le dijo a mamá, asegúrate de que Fernando tome sus pastillas exactamente a las 10 de la noche, cuando todos estén presentes. Necesitamos testigos de que tomó su medicación voluntariamente». ¿Dijeron algo más? Sí, mamá preguntó qué harían si te niegas a tomarlas, y papá respondió, no se preocupe, las mezclaremos en su copa de vino, ni siquiera las sentirá. Mi propia familia había planificado mi asesinato hasta el último detalle, convirtiendo la Nochebuena en mi ejecución pública. Llamé inmediatamente a Álvaro. «Mañana intentarán matarme durante la cena. Fernando, esto es perfecto para nuestros propósitos.
Tendremos evidencia en flagrancia de intento de homicidio. ¿Estás seguro de que puedes manejar la presión psicológica, Álvaro? Después de descubrir que mataron a Elena y que planean matarme a mí, estoy más que preparado. Quiero verlos destruidos completamente. Excelente. Recuerda, la llamada debe hacerse exactamente cuando te impidan entrar a la casa. Todo está cronometrado para generar el máximo impacto legal. Llegó la Nochebuena. Me levanté temprano, desayuné tranquilamente, y dediqué la mañana a escribir cartas personales para Lucía, explicándole toda la verdad sobre sus padres. Si algo salía mal con nuestro plan, ella merecía conocer la realidad completa. A las 5 de la tarde, me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado en mi boda con Elena. Me peiné cuidadosamente y me perfumé con la colonia que ella siempre me regalaba. Si iba a enfrentar a mis asesinos, lo haría con dignidad absoluta. Cargué mi automóvil con regalos que había comprado secretamente, juguetes para los niños, perfumes para las mujeres, licores premium para los hombres, 23 regalos para 23 traidores que habían aplaudido mi humillación durante 2 años. Durante el trayecto hacia mi antigua casa, repasé mentalmente cada fase del plan. La actuación tenía que ser perfecta. Debía llegar como el abuelo amoroso y generoso, ser rechazado públicamente, y entonces ejecutar la llamada que destruiría a toda mi familia en menos de media hora. Al acercarme a la casa, pude ver a través de las ventanas la celebración en pleno desarrollo. Las luces navideñas que Elena y yo habíamos instalado juntos décadas atrás brillaban alegremente, iluminando rostros sonrientes que pronto se convertirían en máscaras de terror. Estacioné frente a la puerta principal, respiré profundamente, y murmuré: Elena, amor mío, esta noche tendrás justicia. Tomé los regalos y caminé hacia la puerta donde mi hijo esperaba para expulsarme como a un perro callejero, pero él no sabía que ya no era el anciano vulnerable que habían estado manipulando. Era un hombre con evidencias suficientes para destruir vidas, y un equipo legal esperando su señal para activar la venganza más devastadora que esta familia había visto jamás. Toqué el timbre y esperé. En pocos minutos, todo cambiaría para siempre. 3 meses antes de aquella Nochebuena decisiva, había iniciado la fase más delicada de mi contraofensiva. Álvaro Ruiz no era simplemente un abogado, era un estratega legal con experiencia en casos complejos de abuso financiero familiar. Su despacho, ubicado en el centro histórico de Madrid, se había convertido en mi cuartel general secreto. Fernando, lo que estamos construyendo es más que un caso legal, me explicó durante una de nuestras reuniones clandestinas. Es una operación de justicia integral que abarcará ámbitos civiles, penales y fiscales simultáneamente. Su equipo estaba compuesto por especialistas que yo jamás había imaginado que necesitaría: un investigador privado con experiencia en vigilancia familiar, una contadora forense especializada en rastreo de activos, un psicólogo clínico experto en abuso hacia ancianos, y un médico toxicólogo que analizaría sistemáticamente todo lo que Carmen me había administrado durante meses. El investigador, Marcos Delgado, había instalado discretamente cámaras de vigilancia en áreas comunes de la casa. Con mi autorización como propietario original, todo era completamente legal. Durante semanas, documentamos conversaciones comprometedoras, reuniones secretas entre Diego y Carmen, e incluso grabaciones donde discutían abiertamente mis medicamentos falsificados. Sus niveles de imprudencia son extraordinarios, comentó Marcos mientras revisábamos las grabaciones. Hablan de eliminarte como si discutieran qué cenar mañana. Pero la pieza clave de mi estrategia residía en algo que Diego jamás sospechó. Durante 4 décadas de trabajo, nunca había puesto todos mis huevos en la misma canasta. Además de las propiedades que había transferido ingenuamente a mi hijo, mantenía un portafolio completamente separado bajo estructuras corporativas que Elena y yo habíamos establecido años atrás. La contadora forense, Esperanza Moreno, me ayudó a reconstruir mi verdadero patrimonio. Fernando, según nuestros cálculos, lo que Diego cree haber heredado representa aproximadamente el 30% de tu riqueza real.
El restante 70% permanece bajo entidades corporativas internacionales que él desconoce por completo. Estas empresas fantasma, establecidas legalmente en Luxemburgo y Suiza, controlaban inversiones inmobiliarias en Portugal, acciones en empresas tecnológicas emergentes, y depósitos bancarios que generaban ingresos mensuales superiores a lo que Diego gastaba anualmente. ¿Cómo es posible que nunca supiera de esto?, pregunté, porque Elena y tú fueron extraordinariamente precavidos. Todos los documentos están almacenados en cajas de seguridad bancarias que requieren firmas conjuntas. Después de la muerte de Elena, solo tú tienes acceso. Durante mis visitas semanales al médico, que en realidad eran reuniones con mi equipo legal, comenzamos a trazar la estrategia final. Álvaro había contactado con el fiscal José María Campos, especialista en crímenes económicos complejos, quien se mostró fascinado por nuestro caso. Señor Morales, en mis 20 años de carrera, raramente he visto evidencias tan claras de conspiración familiar para cometer homicidio con fines lucrativos, me aseguró durante nuestro encuentro inicial. Sin embargo, necesitamos que el intento de asesinato ocurra en presencia de testigos oficiales para garantizar condenas ejemplares. El plan que diseñamos era meticulosamente detallado. El momento crítico sería cuando Diego me impidiera entrar a la casa familiar durante la celebración navideña. Esa humillación pública, presenciada por toda la familia extendida, proporcionaría el contexto emocional perfecto para nuestra respuesta devastadora. La llamada telefónica activará 3 operaciones simultáneas, explicó Álvaro. Primero, equipos de la Brigada Financiera ejecutarán órdenes de congelamiento sobre todas las cuentas bancarias que Diego controla. Segundo, funcionarios judiciales entregarán citaciones formales de comparecencia por fraude. Tercero, inspectores médicos recogerán muestras de los medicamentos falsificados para análisis forense oficial. Mientras tanto, el psicólogo clínico, Dr. Ricardo Salinas, me estaba preparando mentalmente para resistir la presión emocional de enfrentar a mi propia familia. Fernando, lo más difícil será mantener la calma cuando veas el terror en sus rostros. Recuerda que cada lágrima que derramen será fingida, igual que las que derramaron en el funeral de Elena. Paralelamente, habíamos establecido un sistema de comunicación secreta con Lucía. La pobre muchacha se había convertido involuntariamente en nuestra informante interna, proporcionando detalles sobre las conversaciones privadas de sus padres y alertándonos sobre cambios en sus planes. Abuelo, papá está muy nervioso últimamente, me confió durante una de nuestras caminatas matutinas. Ayer escuché que le decía a mamá, tenemos que acelerar todo. Fernando está haciendo demasiadas preguntas sobre sus medicamentos. A través de Lucía, también descubrimos que Carmen había estado contactando discretamente con residencias geriátricas privadas, específicamente aquellas conocidas por sus altas tasas de mortalidad y su escasa supervisión médica. La directora de la clínica Los Pinos le aseguró a mamá que los pacientes con condiciones complejas raramente superan los 6 meses de estadía, me reportó Lucía con lágrimas en los ojos. Cada revelación fortalecía mi determinación. Ya no se trataba simplemente de recuperar mis propiedades robadas, se trataba de evitar que otros ancianos sufrieran el mismo destino que habían planeado para mí. El toxicólogo, Dr. Andrés Ruiz, había analizado sistemáticamente todas las pastillas que Carmen me administraba. Sus informes eran aterradores. Fernando, la combinación de medicamentos que te estaban dando habría causado deterioro cognitivo irreversible en menos de 6 meses. Además, las dosis eran lo suficientemente altas para provocar accidentes cardiovasculares aparentemente naturales. Una semana antes de Nochebuena, recibimos la confirmación final de que todo estaba listo. El fiscal Campos había obtenido órdenes judiciales preventivas. Los investigadores tenían grabaciones comprometedoras suficientes para múltiples condenas, y los especialistas médicos habían documentado extensamente el envenenamiento sistemático. Fernando, me dijo Álvaro durante nuestra última reunión preparatoria, mañana por la noche no solo recuperarás tu dignidad, enviarás un mensaje claro a todos los hijos que abusan de sus padres ancianos, las consecuencias serán devastadoras e irreversibles. Esa noche,
mientras fingía dormir en el cuarto que una vez fue mi hogar, escuché por última vez las voces de Diego y Carmen planificando mi muerte, pero ya no sentía miedo ni tristeza, solo una fría determinación de ver justicia cumplida. Elena, donde quiera que estuvieras, pronto tendrías la venganza que merecías, y yo recuperaría no solo mi fortuna, sino algo infinitamente más valioso, mi dignidad como ser humano. Mañana comenzaría el fin de su mundo, y el renacimiento del mío. La llamada que hice esa Nochebuena no fue un acto improvisado, sino la culminación de meses de preparación minuciosa y estrategia legal. Era mi señal para que absolutamente todo el dispositivo jurídico y policial que habíamos montado entrara en acción simultáneamente, en el momento exacto en que Diego bloqueó la puerta, impidiéndome el acceso a la casa que antes fue mi santuario. Su rostro reflejaba una mezcla de arrogancia y desprecio, seguro de que estaba ejerciendo su control total. Carmen, con esa sonrisa diabólica que había aprendido a temer, observaba detrás de él, disfrutando de la humillación que me estaban infligiendo. Con total calma, saqué mi teléfono y marqué el número destinado a Álvaro. «Activa la operación», dije en voz baja pero firme, mientras detrás de la puerta escuchaba las primeras reacciones confundidas de los presentes. 20 minutos fueron suficientes para desatar un caos indescriptible en aquella mansión que se había transformado en mi prisión emocional. Las llamadas judiciales, notificaciones de congelamiento de cuentas, y la llegada inminente de agentes legales comenzaron a crear un ambiente de pánico palpable. Desde la calle, podía observar sus rostros tornarse de desprecio a desconcierto y finalmente a miedo abierto. La celebración navideña que planearon para desterrarme se convirtió en una batalla declarada con consecuencias legales devastadoras. Los primeros en recibir las notificaciones fueron Diego y Carmen. Sus teléfonos no paraban de sonar con órdenes de embargo, citatorios y demandas. A pesar de sus intentos desesperados por mantener la compostura y manipular a los presentes, el efecto dominó era imparable. Carmen intentó en vano llamar a sus hermanos y padres, buscando apoyo o posibles recursos para frenar la avalancha de acciones legales. Sin embargo, sus súplicas fueron ignoradas o respondidas con advertencias sobre participar en actividades delictivas. Diego, por su parte, intentó convocar a una reunión de emergencia para discutir una posible solución, pero ya era demasiado tarde. El notario público llegó con documentos oficiales para informar a todos sobre la revocación de los poderes notariales que él creía tener total control. Aunque la mayoría de los familiares presentes se mantenían en silencio, algunos comenzaron a mostrarse nerviosos y a separarse lentamente de Diego y Carmen, conscientes de que la situación se les estaba yendo de las manos. En el exterior, la brigada financiera coordinaba con el equipo policial para asegurar las pruebas necesarias para futuros procesos penales. Las grabaciones obtenidas durante meses, combinadas con los documentos legales que presentamos, formaban un conjunto irrefutable para desmontar toda la red de engaños y abusos. Mientras tanto, Lucía permanecía a mi lado, fuerte y resignada. Su mirada era un refugio en medio del tormento, un recordatorio constante de que no todo estaba perdido. Ella entendía la importancia de ese momento y su valor para cambiar nuestro destino. Algunos invitados comenzaron a levantarse, con el rostro pálido y expresiones de culpa y temor. El ambiente festivo se había transformado en una pesadilla. Las risas se apagaron, reemplazadas por susurros nerviosos y miradas llenas de sospecha. Entre ellos, varios familiares ajenos a la conspiración se acercaron para expresar su apoyo silencioso hacia mí, mientras evitaban el contacto visual con Diego y Carmen, quienes ahora parecían completamente aislados. Una vez que todas las acciones comenzaron, me retiré a un lugar seguro designado por Álvaro y su equipo. Desde allí pude continuar coordinando con los especialistas y recibir actualizaciones constantes sobre la evolución de la ofensiva legal. La noche avanzaba y los ecos de mi justicia tomada resonaban en cada rincón, un mensaje claro que ninguna dignidad debería ser pisoteada, ni siquiera entre lazos de sangre. Ya no era solo un anciano traicionado, sino un hombre que había logrado demostrar que la justicia puede ser implacable, precisa y moralmente necesaria.
Mi historia empezaba a ser la advertencia para todas las familias donde el amor había sido reemplazado por la codicia. Mientras esperaba que la tormenta se asentara, podía sentir en mi interior que la venganza había comenzado, pero que la verdadera batalla aún estaba por venir. La destrucción de mi familia no sería solo financiera, sino también moral e irreversible. La noche era fría, pero dentro de mí ardía una llama de satisfacción y esperanza. Sabía que, a pesar de todo lo sufrido, había recuperado lo más importante, el control sobre mi vida y mi destino. Lucía me tomó de la mano, y en ese gesto, sencillamente encontramos la fuerza para enfrentar lo que viniera. La Navidad que había iniciado con una puerta cerrada, se había convertido en el comienzo de un cambio absoluto que nadie podría detener. Había comenzado la contraofensiva, y el verdadero poder era la justicia que ya estaba por cumplirse. En las semanas que siguieron a esa primera acción contundente, observé cómo la dinámica familiar cambió radicalmente. Algunos integrantes que antes fingían ignorar la verdad comenzaron a distanciarse abiertamente de Diego y Carmen, temiendo que la cadena de implicaciones legales les alcanzara también. Diego, frustrado y desesperado, trató inútilmente de negociar fuera de los tribunales, intentando una tregua que jamás estaría sobre la mesa. Carmen, por su parte, perdió la elegancia que la caracterizaba, mostrando su verdadero rostro lleno de rabia y resentimiento. Las noticias del escándalo comenzaron a filtrarse a algunos medios de comunicación locales, transformando lo que parecía un drama familiar en un caso ejemplar de abuso contra ancianos y fraude financiero. La sociedad comenzó a murmurar acerca de la suerte del anciano que desafió a su propia sangre y ganó. Mientras tanto, en el refugio legal donde me encontraba, dedicaba horas con Álvaro y el equipo a revisar cada movimiento de la familia y a anticiparnos a sus posibles maniobras para evadir la justicia. La noche de Nochebuena, que para ellos había significado una humillación pública, se convirtió en el inicio de una serie de victorias legales que no pararían hasta limpiar mi nombre y asegurar que el daño hecho se reparara en su medida máxima. En estas primeras fases de la contraofensiva, comprendí que mi verdadera liberación no estaba en el dinero ni en las propiedades, sino en la reconquista de mi dignidad perdida y en dejar un legado claro para mi nieta Lucía. El respeto hacia uno mismo es inviolable, sin importar la sangre que corre en las venas. En los días posteriores a aquella Nochebuena que marcó el inicio de mi contraofensiva, el alcance real de la traición familiar comenzó a revelarse con una claridad que superaba mis peores pesadillas. Lo que inicialmente creí que era simple codicia de Diego y Carmen, resultó ser una conspiración meticulosamente planificada que involucraba a múltiples familiares y profesionales corruptos. Álvaro convocó una reunión de emergencia 3 días después del incidente navideño. Su oficina se había transformado en una especie de centro de operaciones, con investigadores, contadores forenses y especialistas legales trabajando en turnos coordinados para desentrañar la complejidad de los crímenes cometidos contra mí. Fernando, lo que hemos descubierto sobrepasa todas nuestras expectativas iniciales, me anunció Álvaro mientras desplegaba sobre su escritorio docenas de documentos, fotografías y transcripciones de grabaciones. Esta no es una traición familiar ordinaria. Es una organización criminal que ha estado operando durante más de 3 años. El investigador Marcos Delgado había logrado infiltrarse en los círculos sociales de Diego y Carmen, descubriendo una red de cómplices que incluía desde el Dr. González hasta funcionarios bancarios que facilitaron transferencias fraudulentas. Cada pieza del rompecabezas revelaba un nivel de premeditación que helaba la sangre. Su hijo no actuó por impulso, explicó Marcos. Tenemos evidencia de que comenzó a planificar tu eliminación física desde el momento mismo del diagnóstico de cáncer de Elena. Las conversaciones telefónicas interceptadas confirman que vio la enfermedad de su madre como una oportunidad dorada para acelerar ambas herencias. La documentación médica forense presentada por la doctora Patricia Vázquez era devastadora. Había analizado no solo los medicamentos que me administraban, sino también los registros médicos de Elena durante sus últimos meses de vida. Sus conclusiones eran escalofriantes. Fernando, tu esposa no murió por causas naturales,
me informó con gravedad profesional que no lograba ocultar su indignación personal. Los análisis toxicológicos póstumos que realizamos muestran niveles anómalos de sustancias que aceleraron artificialmente el deterioro de su sistema inmunológico. Elena había sido asesinada lentamente, de la misma manera que intentaron asesinarme a mí. Durante meses, Diego había estado agregando compuestos químicos imperceptibles a sus medicamentos oncológicos, sustancias que saboteaban los tratamientos y aceleraban la progresión del cáncer. Pero eso no es todo, continuó la doctora Vázquez. También encontramos evidencia de que Diego falsificó documentos médicos para justificar el rechazo del tratamiento experimental. Ese tratamiento tenía un 78% de probabilidades de éxito, no el 15% que él reportó a las aseguradoras. La contadora forense, Esperanza Moreno, había logrado reconstruir el rastro completo del dinero robado. Sus hallazgos eran aún más alarmantes de lo que habíamos anticipado. Diego y Carmen no simplemente gastaron tus propiedades en lujos personales, me explicó mientras mostraba complejos diagramas financieros. Establecieron una red de empresas ficticias para lavar el dinero robado, invirtieron en negocios de alto riesgo usando tu patrimonio como garantía, y además financiaron a otros familiares para comprar su silencio y complicidad. Los primos Javier y Roberto habían recibido préstamos sustanciales, oficialmente para expandir sus negocios, pero en realidad como pago por su participación en el plan. Los tíos Ramón y Pilar habían sido beneficiarios de regalos generosos que los convertían en cómplices financieros del fraude. La hermana de Carmen, Beatriz, actuó como intermediaria para contactar profesionales corruptos, añadió Esperanza. Tenemos registros bancarios que muestran pagos regulares a médicos, abogados y funcionarios públicos que facilitaron diferentes aspectos de la conspiración. Pero la revelación más impactante llegó cuando el psicólogo forense, Ricardo Salinas, presentó su análisis del perfil psicológico de los conspiradores principales. Fernando, tu hijo y tu nuera no son simplemente criminales oportunistas, me explicó con tono clínico. Exhiben patrones de comportamiento psicopático con elementos de sadismo calculado. El plan no era solo robarte y matarte rápidamente, querían prolongar tu sufrimiento y humillación. Las grabaciones secretas confirmaban esta evaluación aterradora. En conversaciones privadas, Diego y Carmen no solo planificaban mi muerte, sino que discutían métodos para maximizar mi angustia psicológica antes del final. Queremos que el viejo sufra, había dicho Carmen en una grabación particularmente escalofriante. Después de todo lo que nos ha hecho pasar con sus exigencias y supervisión, merece experimentar desesperación total antes de morir. ¿Mis exigencias? ¿Supervisión? Me refería a solicitar explicaciones sobre el destino de mi propio dinero y expresar preocupación por la rapidez con que vendían mis propiedades. El fiscal José María Campos había logrado obtener órdenes judiciales para intervenir las comunicaciones de toda la familia extendida. Los resultados mostraban un nivel de coordinación criminal que podría haber sido admirado por organizaciones mafiosas profesionales. Tenemos evidencia de al menos 17 personas directamente involucradas en diferentes aspectos de la conspiración, me informó durante una reunión en su oficina, desde médicos que falsificaron diagnósticos hasta notarios que validaron documentos fraudulentos. La investigación también reveló que otros ancianos habían sido víctimas de esquemas similares. Diego y Carmen habían perfeccionado su metodología testándola con familiares lejanos y conocidos vulnerables antes de aplicarla completamente conmigo. Su plan era convertir el abuso de ancianos en un negocio lucrativo, explicó el fiscal. Después de eliminarle a usted, planeaban ofrecer sus servicios a otras familias con patriarcas mayores incómodos. Durante una reunión privada con Lucía, mi nieta me reveló detalles adicionales que había estado guardando por temor a no ser creída. Abuelo, el año pasado, escuché a mis padres hablando con unos extraños sobre expandir el modelo de negocio, me confió entre lágrimas. Mencionaron nombres de otros abuelos del vecindario y discutían cuánto dinero podrían ganar ayudando a sus familias a resolver problemas similares.
Mi caso no era un crimen pasional o una traición familiar impulsiva. Era el piloto de una empresa criminal dedicada al asesinato sistemático de ancianos con patrimonio significativo. La magnitud de la conspiración también explicaba por qué habían sido tan descuidados con las evidencias. Su arrogancia provenía de la confianza en una red de cómplices que creían los protegería de cualquier investigación seria. Nunca consideraron la posibilidad de que usted contraatacara, observó Álvaro. En su mente, había aceptado pasivamente el papel de víctima y solo era cuestión de tiempo antes de que su plan se completara exitosamente. Esa noche, al regresar al apartamento seguro donde residía temporalmente, reflexioné sobre la profundidad del mal que había estado viviendo bajo mi propio techo. No se trataba simplemente de hijos codiciosos, sino de depredadores que habían convertido el asesinato en su vocación profesional. Elena y yo no habíamos sido sus primeras víctimas, y definitivamente no habríamos sido las últimas. Mi decisión de luchar no solo garantizaba mi supervivencia, sino que potencialmente salvaba las vidas de otros ancianos marcados para el mismo destino. Al mirar por la ventana hacia las luces de la ciudad, supe que la justicia que buscaba trascendía mi situación personal. Se había convertido en una misión para exponer y destruir una red criminal que amenazaba a una población vulnerable en toda la región. Mañana comenzaría la fase de confrontación directa, armado con evidencias que no solo garantizarían condenas, sino que enviarían un mensaje claro a cualquier familia que considerara el abuso de ancianos como una solución a sus problemas financieros. La guerra había escalado más allá de mis expectativas más ambiciosas, pero estaba completamente preparado para librarla hasta sus últimas consecuencias. Los días posteriores al descubrimiento de la verdadera magnitud de la conspiración se caracterizaron por una tensión creciente que podía sentirse en el aire como electricidad antes de una tormenta. Diego y Carmen, conscientes de que su mundo se desmoronaba, intentaron desesperadamente establecer contacto conmigo a través de múltiples canales. Las primeras llamadas llegaron apenas 2 días después de que las acciones legales se intensificaran. Diego utilizaba un tono que oscilaba entre la súplica patética y la amenaza velada, mientras Carmen optó por el drama emocional, fingiendo crisis nerviosas y ataques de pánico para generar compasión. «Papá, sé que estás disgustado, pero podemos solucionarlo en familia», decía Diego en mensajes de voz que mi equipo legal interceptaba y grababa como evidencia adicional. «No necesitamos involucrar a extraños en nuestros asuntos privados. Siempre hemos sido una familia unida». ¿Familia unida? La misma familia que había planificado mi asesinato durante años. Carmen adoptó una estrategia diferente, enviando mensajes de texto llenos de manipulación emocional a Fernando. Sé que Elena no habría querido ver a su familia destruida así. Por su memoria, por Lucía, deberíamos encontrar una solución pacífica. Invocar el nombre de Elena, la mujer que habían asesinado sistemáticamente, representaba el colmo de su cinismo. Cada mensaje que recibía fortalecía mi determinación de llevar este caso hasta sus últimas consecuencias. Álvaro había establecido un protocolo estricto. Todas las comunicaciones debían ser documentadas pero jamás respondidas directamente. Cualquier negociación se realizaría exclusivamente a través de canales legales oficiales, con testigos y grabaciones que protegieran mi posición. «Fernando, es crucial que mantengas distancia emocional», me aconsejó el psicólogo Ricardo Salinas durante una de nuestras sesiones preparatorias. «Van a intentar todas las tácticas de manipulación conocidas: culpa, nostalgia, amenazas suaves, promesas vacías. Tu fortaleza mental es tan importante como las evidencias legales». Mientras tanto, la investigación policial había expandido su alcance. El inspector jefe Miguel Herrera, especializado en crímenes organizados, me informó que habían identificado al menos 6 casos similares en la región donde familias habían reportado muertes sospechosamente convenientes de patriarcas ancianos. «Su caso ha abierto una caja de Pandora, señor Morales», me explicó durante una reunión en sus oficinas. «Creemos que Diego y Carmen han sido responsables de múltiples homicidios disfrazados de muertes naturales durante los últimos 5 años». La presión sobre la familia extendida comenzó a mostrar resultados inesperados.
Los primos Javier y Roberto, enfrentando sus propias investigaciones financieras, solicitaron reunirse con sus abogados para explorar posibles acuerdos de colaboración con la Fiscalía. Están dispuestos a testificar contra Diego y Carmen, a cambio de inmunidad parcial, me informó el fiscal Campos. Sus testimonios confirmarían detalles cruciales sobre el funcionamiento interno de la conspiración. Pero la familia no se rendiría sin luchar sucio. Carmen comenzó una campaña de difamación en redes sociales, presentándome como un anciano mental y emocionalmente inestable que había perdido el juicio después de la muerte de su esposa. Mi suegro sufre de demencia senil y paranoia extrema, escribió en Facebook. Está siendo manipulado por abogados sin escrúpulos que buscan explotar su confusión para generar honorarios exorbitantes. Nuestra familia está devastada por esta situación. Sus amistades y conocidos comenzaron a compartir publicaciones de apoyo, generando una narrativa alternativa donde ellos eran las víctimas de un anciano cruel y vengativo. Algunos medios de comunicación sensacionalistas recogieron estas versiones, creando titulares como «Anciano millonario destruye a su familia por celos y resentimiento». Es exactamente lo que esperábamos, me tranquilizó Álvaro. La desesperación los está llevando a cometer errores adicionales. Cada declaración pública que hacen contradice sus versiones anteriores y proporciona material adicional para nuestro caso. Diego intensificó sus intentos de contacto directo, llegando incluso a presentarse en el hotel donde Initiallí me había refugiado. Los empleados, previamente instruidos por mi equipo de seguridad, le negaron cualquier información sobre mi ubicación. «Necesito hablar con mi padre», gritaba en el lobby, creando escenas públicas que solo reforzaban la imagen de desesperación que queríamos proyectar ante los medios. «Es mi derecho como hijo». Las cámaras de seguridad del hotel capturaron estas escenas, mostrando a un hombre completamente fuera de control, muy diferente del hijo cariñoso y preocupado que intentaba representar públicamente. La situación se volvió aún más dramática cuando Carmen comenzó a sufrir crisis de ansiedad genuinas. Sus intentos de mantener la fachada de normalidad se desmoronaron bajo la presión de múltiples investigaciones simultáneas. «La están sedando regularmente», me reportó Lucía durante una de nuestras reuniones secretas en un parque lejano. «Papá contrata enfermeras privadas porque dice que los médicos del seguro público podrían estar comprometidos con tu caso». La paranoia había comenzado a consumirlos. Diego sospechaba de cada llamada telefónica, de cada visitante, de cada empleado que interactuaba con ellos. Había instalado sistemas de seguridad adicionales en la casa, contratado guardaespaldas privados, y comenzado a pagar todo en efectivo para evitar rastros financieros. «Es irónico», observó el investigador Marcos. «Ahora están experimentando exactamente el mismo nivel de paranoia y miedo que te infligieron durante 2 años». Lucía también me informó sobre conversaciones cada vez más erráticas entre sus padres, donde discutían planes desesperados que rayaban en la fantasía criminal. «Ayer escuché a mamá preguntándole a papá si conocía gente confiable que pudiera ayudarlos a resolver el problema definitivamente», me confió con terror en sus ojos. «Creo que están considerando hacerte daño físico, abuelo». Esta información fue inmediatamente transmitida al equipo de seguridad y a las autoridades policiales. Se estableció protección adicional y se intensificó la vigilancia sobre Diego y Carmen para prevenir cualquier acción desesperada. El fiscal Campos decidió acelerar el cronograma del caso ante la posibilidad de escalada violenta. «No podemos permitir que su desesperación los lleve a cometer crímenes adicionales», declaró durante una reunión de emergencia. Los preparativos para la confrontación final se intensificaron. Todas las pruebas habían sido compiladas, los testigos preparados, y las estrategias legales refinadas hasta el último detalle. «Fernando», me dijo Álvaro durante nuestra última reunión preparatoria, «en las próximas semanas enfrentarás directamente a las personas que traicionaron tu confianza de la manera más cruel imaginable. ¿Estás completamente preparado para presenciar su destrucción total?» Mi respuesta fue clara y definitiva. «Álvaro, después de descubrir que asesinaron a Elena y planearon asesinarme a mí, después de saber que han matado a otros ancianos inocentes, no solo estoy preparado para su destrucción,
La exijo como acto de justicia para todas sus víctimas. La tormenta perfecta estaba a punto de desatarse, y yo sería tanto testigo como arquitecto de la caída más espectacular que esta familia criminal había enfrentado jamás. En la distancia, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas, recordándome que la justicia, aunque tardía, siempre encuentra su camino hacia aquellos que la merecen. La reunión que había estado evadiendo durante semanas finalmente se materializó en la sala de conferencias del bufete de Álvaro, un espacio austero con ventanales que daban a la bulliciosa Gran Vía madrileña. Era mediodía del 15 de enero cuando Diego y Carmen, acompañados por sus abogados defensores, se sentaron frente a mí por primera vez desde aquella humillante Nochebuena. El contraste era notable. Yo vestía un traje impecable, con la confianza de quien tenía todas las cartas ganadoras, mientras ellos lucían demacrados, nerviosos, con ojeras profundas que delataban semanas de insomnio y ansiedad. Carmen había perdido varios kilos, su maquillaje no lograba ocultar las líneas de estrés que surcaban su rostro, y sus manos temblaban ligeramente cuando intentaba tomar agua. Antes de comenzar, anunció Álvaro con voz firme, quiero establecer que esta reunión está siendo grabada integralmente, y que cualquier declaración realizada aquí podrá ser utilizada en procesos judiciales posteriores. Los abogados de Diego y Carmen, dos profesionales que claramente no estaban acostumbrados a defender casos tan comprometedores, intercambiaron miradas nerviosas. Habían insistido en esta reunión esperando algún tipo de negociación, pero pronto descubrirían que no había nada que negociar. Fernando, comenzó Diego con voz quebrada, intentando apelar a sentimientos familiares que ya no existían. Papá, sé que hemos tenido diferencias, pero somos familia. Todo esto se ha salido de control. ¿Diferencias? Su eufemismo para referirse al envenenamiento sistemático y el plan de asesinato era casi cómico si no fuera tan siniestro. Diego, respondí con calma glacial, antes de hablar de familia, creo que deberías escuchar algunas grabaciones que hemos recopilado. Álvaro activó el equipo de audio. La primera grabación era de hace 8 meses, donde Carmen discutía con alguien por teléfono sobre acelerar el deterioro del viejo y asegurar que las dosis sean efectivas pero imperceptibles. El rostro de Carmen se descompuso completamente. Sus labios temblaron y comenzó a negar con la cabeza frenéticamente, como si pudiera deshacer las palabras que acababa de escuchar salir de su propia boca. Esa conversación está sacada de contexto, balbuceó Carmen. Estábamos hablando de medicamentos legítimos prescritos por el Dr. González. La segunda grabación fue aún más devastadora. Era Diego hablando con el Dr. González sobre ajustar la medicación para crear episodios de confusión más frecuentes y discutiendo el cronograma ideal para completar todas las transferencias antes de que Fernando se vuelva completamente incapacitado. Esto es una manipulación, gritó Diego, golpeando la mesa con desesperación. Esas grabaciones están editadas, son ilegales. ¿Ilegales?, intervino el fiscal José María Campos, quien había llegado acompañado de un inspector. Las grabaciones fueron obtenidas con autorización judicial completa, pero si prefieres discutir su legalidad, podemos continuar esta conversación en el juzgado bajo juramento. La tercera grabación eliminó cualquier posibilidad de negación. Era una conversación entre Diego y Carmen donde discutían explícitamente el plan para eliminar a Elena. El oncólogo dice que con el tratamiento experimental, Elena podría vivir otros 5 años, se escuchaba la voz de Diego. Eso es demasiado tiempo. Necesitamos acelerar el proceso. ¿Cómo?, preguntaba Carmen. Los medicamentos que le administro tienen efectos secundarios si se combinan con ciertas sustancias. Un accidente médico sería perfectamente creíble. El silencio en la sala era sepulcral. Carmen comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento, sino de terror puro al verse completamente expuesta. Diego permaneció inmóvil, su rostro pálido como papel, sabiendo que acababa de escuchar la evidencia de su propia condena. Querías eliminar a tu madre para acelerar tu herencia, les dije con voz cargada de dolor y furia contenida, y cuando eso no fue suficiente, decidiste eliminarme a mí también.
No, gritó Carmen súbitamente. Yo no quería matar a nadie. Todo fue idea de Diego. Él me obligó a participar. El primer dominó había caído. Carmen, enfrentada con evidencia irrefutable, comenzó a desmoronarse y a señalar a Diego como el cerebro de toda la operación. Carmen, cállate, ordenó Diego con veneno en la voz, pero ya era demasiado tarde. No me voy a quedar callada, continuó Carmen, histérica. Tú planificaste todo, tú contactaste al doctor González, tú conseguiste los medicamentos. Yo solo seguí tus instrucciones porque me amenazaste con el divorcio. Señora Carmen, intervino el fiscal, ¿estaría dispuesta a repetir estas declaraciones bajo juramento? Carmen miró desesperadamente a su abogado, quien le indicó con gestos que permaneciera en silencio, pero ella estaba más allá del control racional. Sí, declararé todo lo que sea necesario, pero yo no fui la mente maestra de nada. Diego la miraba con odio puro, dándose cuenta de que su cómplice se había convertido en su principal acusadora. Álvaro desplegó entonces la segunda fase de evidencias, los documentos financieros que mostraban el rastro completo del dinero robado, las transferencias fraudulentas y las empresas ficticias utilizadas para lavar los fondos. Además del intento de homicidio múltiple, explicó Álvaro metódicamente, tenemos evidencia de fraude financiero por valor de 2.8 millones de euros, falsificación de documentos oficiales y conspiración con funcionarios corruptos. Los análisis toxicológicos de la doctora Vázquez fueron presentados como evidencia científica irrefutable. Cada pastilla que me habían administrado, cada sustancia encontrada en el sistema de Elena, cada componente químico había sido catalogado y analizado. Su plan era perfecto en teoría, observó el fiscal dirigiéndose a Diego. Muertes aparentemente naturales, documentación médica falsificada, transferencias de propiedad completadas antes de los decesos. Pero cometieron un error fatal, subestimaron a su víctima. Diego intentó un último recurso desesperado. Papá, piensa en Lucía. ¿Realmente quieres destruir la vida de tu nieta enviando a sus padres a prisión? Era la manipulación final, usando a Lucía como escudo emocional. Pero yo tenía preparada la respuesta perfecta. Precisamente porque pienso en Lucía, necesito que entiendan las consecuencias de sus acciones, respondí firmemente. Mi nieta merece crecer sabiendo que la justicia existe, que los crímenes tienen consecuencias, y que ningún lazo familiar justifica el asesinato. Carmen colapsó completamente, sollozando incontrolablemente mientras repetía, lo siento, Fernando, lo siento mucho, nunca quise que llegara tan lejos. ¿Nunca quisiste que llegara tan lejos? Repliqué, ¿hasta dónde querías que llegara? ¿Solo robar mis propiedades? ¿Solo envenenarme un poco? ¿Solo acelerar ligeramente la muerte de Elena? El abogado de Diego intentó interrumpir la reunión, argumentando que sus clientes estaban siendo sometidos a presión indebida, pero el fiscal le recordó que habían solicitado voluntariamente esta reunión. Tienen exactamente 48 horas para decidir, anunció Álvaro mientras recogía los documentos. Pueden cooperar completamente, confesando todos los crímenes y proporcionando información sobre otros casos similares, o pueden enfrentar el proceso penal completo con todas las evidencias que hemos presentado hoy. ¿Y si cooperamos?, preguntó tímidamente el abogado de Carmen. Consideraremos recomendaciones de sentencias reducidas, respondió el fiscal, pero deben entender que estamos hablando de múltiples homicidios y una conspiración criminal que afectó a numerosas víctimas. Al salir de la reunión, observé a Diego y Carmen caminando hacia su automóvil. Se movían como zombies, completamente destrozados por la revelación de que todas sus mentiras habían sido expuestas. Su mundo de impunidad se había desmoronado en menos de 2 horas. Esa noche, Lucía me llamó para informarme que sus padres habían tenido una discusión brutal, gritándose mutuamente y culpándose por la situación. La casa familiar se había convertido en un campo de batalla donde 2 criminales se destruían entre sí. Abuelo, me dijo Lucía, por primera vez en años, siento que puedo respirar. Sabía que algo estaba terriblemente mal, pero nunca imaginé que fuera tan grave. Pequeña, le respondí, lo peor ya pasó. Ahora viene la justicia, y después, la reconstrucción.
Mientras contemplaba las luces nocturnas desde mi refugio temporal, supe que la revelación de ese día había sido solo el aperitivo. La confesión completa y la destrucción total de la organización criminal estaban por venir. Elena, donde quiera que estuvieras, habías comenzado a obtener la justicia que merecías, y yo había demostrado que un anciano determinado podía ser más peligroso que cualquier criminal que lo subestimara. La vendetta apenas había comenzado. La confrontación final se desarrolló en el gran salón del Hotel Palace de Madrid, un espacio neutral que Álvaro había seleccionado estratégicamente para evitar cualquier ventaja psicológica de Diego y Carmen. Era la mañana del 28 de enero cuando 37 personas se congregaron para presenciar lo que sería la exposición más devastadora de crímenes familiares que la capital había visto en décadas. Mi entrada al salón generó un silencio absoluto. Vestía el mismo traje negro que había usado en mi boda con Elena, pero ahora portaba una expresión de determinación férrea que intimidó incluso a los abogados más experimentados. Diego y Carmen estaban sentados en primera fila, flanqueados por sus representantes legales, ambos luciendo como condenados, esperando su veredicto. Señoras y señores, comencé con voz clara que resonó por todo el salón. Durante los últimos meses han escuchado versiones contradictorias sobre mi supuesta demencia, mi paranoia, mi crueldad hacia mi familia. Hoy conocerán la verdad completa. Álvaro activó el sistema de proyección y las primeras imágenes aparecieron en la pantalla gigante: fotografías de Elena en su lecho de muerte, documentos médicos falsificados y registros bancarios que mostraban transferencias multimillonarias realizadas mientras yo agonizaba bajo medicación tóxica. La primera víctima de esta organización criminal fue mi esposa Elena, continué mientras las imágenes se sucedían. Fue asesinada sistemáticamente durante 8 meses mediante la administración de sustancias que aceleraron su deterioro y sabotearon sus tratamientos oncológicos. Los murmullos de horror recorrieron la sala. Varios familiares que habían estado presentes durante la enfermedad de Elena comenzaron a recordar detalles sospechosos que entonces habían ignorado. La primera grabación que reprodujimos fue devastadora. Era Diego hablando con el doctor González sobre ajustar las dosis de Elena para crear complicaciones controladas. Necesitamos que parezca natural, se escuchaba la voz de mi hijo. Un deterioro acelerado pero creíble. Su sistema inmunológico ya está comprometido, solo necesitamos empujarlo en la dirección correcta. Carmen se desplomó en su silla. Hasta ese momento, había mantenido la esperanza de que algunas evidencias no existieran o fueran circunstanciales. Escuchar la voz de su esposo planificando fríamente el asesinato de su propia madre la destrozó psicológicamente. No sabía, gritó súbitamente Carmen, interrumpiendo la reproducción. Diego me dijo que eran medicamentos para controlar el dolor. Yo no sabía que estábamos matándola. Cállate, rugió Diego, pero ya era demasiado tarde. Su cómplice principal acababa de confesar públicamente su participación en el homicidio de Elena. Continué con la segunda fase de evidencias, las grabaciones donde planificaban mi propio asesinato. La sala escuchó en silencio sepulcral como Diego y Carmen discutían métodos para acelerar mi muerte mediante overdosis de medicamentos disfrazadas como accidentes médicos. El viejo está resistiendo más de lo esperado, se escuchaba a Carmen en una grabación de octubre pasado. El doctor dice que podríamos aumentar las dosis sin riesgo de detección. Perfecto, respondía Diego. Para Navidad ya no será problema. Varios familiares comenzaron a llorar abiertamente. Los primos Javier y Roberto, que habían recibido dinero robado, se levantaron y abandonaron la sala, incapaces de enfrentar la magnitud de los crímenes en los que habían participado indirectamente. Pero la revelación más impactante llegó cuando presenté las evidencias de que no era el único objetivo. Diego y Carmen habían estado experimentando con otros ancianos de la comunidad, perfeccionando sus métodos de envenenamiento antes de aplicarlos completamente conmigo. Señor Ramírez, de 74 años, murió en agosto después de 3 meses bajo el cuidado de Carmen, expliqué mientras mostraba documentos médicos. Señora López, de 68 años,
falleció en octubre tras contratar los servicios de asistencia domiciliaria que Diego había comenzado a ofrecer discretamente. El fiscal José María Campos tomó la palabra para presentar las acusaciones formales. Diego Morales y Carmen Vega enfrentan cargos por 5 homicidios confirmados, 3 intentos de homicidio, fraude financiero por 4.2 millones de euros, falsificación de documentos oficiales y dirección de organización criminal. La sala quedó en silencio absoluto. 5 homicidios. Mi familia no solo me había traicionado a mí, habían convertido el asesinato de ancianos en su profesión. Diego intentó un último recurso desesperado. Todo esto es una venganza de un anciano despechado, gritó. Mi padre no puede aceptar que ya no controla la familia. Su abogado intentó calmarlo, pero Diego estaba fuera de control. Él es quien nos obligó a esto. Sus exigencias constantes, su control obsesivo sobre el dinero, su negativa a dejarnos vivir nuestras vidas. ¿Los obligué a asesinar a Elena?, pregunté con voz helada. ¿Los obligué a envenenarme durante 2 años? ¿Los obligué a matar a 5 ancianos inocentes? Carmen colapsó completamente. Entre sollozos histéricos, comenzó a confesar detalles adicionales. Los otros casos fueron idea tuya, Diego. Tú dijiste que podríamos ganar dinero ayudando a familias con problemas similares. Yo solo seguí tus instrucciones. La confesión pública de Carmen selló el destino de ambos. Sus propias palabras, grabadas por los sistemas de audio oficiales, constituían evidencia irrefutable de su participación en múltiples homicidios. El inspector Miguel Herrera anunció que varios equipos policiales estaban ejecutando simultáneamente órdenes de arresto contra otros cómplices identificados durante la investigación. La red criminal que dirigían Diego Morales y Carmen Vega ha sido completamente desmantelada, declaró. 14 personas adicionales están siendo detenidas en este momento por su participación en diversos aspectos de la organización. Mientras Diego y Carmen eran esposados ante toda la familia, observé sus rostros. No había arrepentimiento, solo ira y frustración por haber sido descubiertos. Hasta el final, siguieron siendo los sociópatas que habían asesinado a mi esposa y intentado asesinarme a mí. La reunión concluyó con la lectura formal de todas las acusaciones. 37 testigos habían presenciado la exposición completa de una de las redes criminales familiares más siniestras de la historia reciente de España. Cuando el salón se vació, solo quedamos Lucía y yo. Mi nieta me abrazó con fuerza mientras lágrimas de alivio corrían por nuestras mejillas. Abuelo, me susurró, finalmente terminó. Sí, pequeña, le respondí, la justicia ha comenzado, ahora podemos empezar a sanar. Esa noche, desde la ventana de mi nuevo apartamento, contemplé las luces de Madrid sabiendo que Elena descansaba en paz. Los monstruos que la habían asesinado enfrentarían décadas de prisión, y otros ancianos estarían seguros de sus depredaciones. Había ganado más que una batalla legal, había recuperado mi dignidad, protegido a mi nieta, y enviado un mensaje claro a cualquier familia que considerara el abuso de ancianos como solución a sus problemas financieros. La guerra había terminado. La victoria era absoluta. Los meses que siguieron a la exposición pública en el Hotel Palace fueron un torbellino de actividad judicial que transformó por completo el panorama legal español en materia de protección a personas mayores. Diego y Carmen, tras ser formalmente procesados, enfrentaron la maquinaria judicial más implacable que habían conocido jamás. El juicio comenzó en abril, presidido por la magistrada Victoria Serrano, reconocida por su severidad en casos de violencia intrafamiliar. La sala del Tribunal Superior estaba abarrotada diariamente con periodistas, estudiantes de derecho y familias que habían sufrido situaciones similares. Mi caso se había convertido en un símbolo nacional de resistencia contra el maltrato gerontológico. Las primeras semanas del proceso judicial fueron demoledoras para la defensa. Carmen, quebrada psicológicamente, decidió colaborar plenamente con la fiscalía, esperando obtener algún tipo de clemencia. Su testimonio detallado reveló aspectos de la organización criminal que ni siquiera nuestros investigadores habían descubierto. Diego tenía contactos en residencias geriátricas privadas de toda Andalucía,
declaró Carmen ante el tribunal con voz temblorosa. Recibía comisiones por cada anciano que ingresaba mediante nuestras recomendaciones médicas. Muchos de esos pacientes morían en circunstancias inexplicables dentro de los primeros 6 meses. Su confesión amplió la investigación hacia una red interregional de establecimientos corruptos que operaban como centros de eliminación sistemática de ancianos con patrimonio considerable. La Guardia Civil ejecutó operativos simultáneos en 7 provincias, arrestando a directores médicos, administradores y personal especializado en este tipo de crímenes. Diego, por el contrario, mantuvo hasta el último momento una defensa agresiva y desafiante. Su estrategia legal consistía en desacreditar completamente mi testimonio, alegando que mi edad avanzada me hacía un testigo poco confiable y que todo el caso era producto de paranoia senil combinada con el deseo de venganza. Señores magistrados, declaró durante su testimonio, mi padre siempre fue un hombre controlador y manipulador. Después de la muerte de mi madre, desarrolló obsesiones persecutorias que lo llevaron a fabricar esta elaborada fantasía criminal. Sus palabras resonaron vacías en la sala. Las evidencias forenses, las grabaciones de audio, los testimonios de víctimas sobrevivientes y las confesiones de cómplices habían construido un caso tan sólido que resultaba imposible de refutar mediante argumentos emocionales. El momento más dramático del juicio llegó cuando el fiscal presentó las pruebas toxicológicas realizadas en los restos exhumados de Elena. La magistrada ordenó un receso de 30 minutos después de que varios miembros del jurado comenzaran a mostrar signos de malestar físico al escuchar los detalles técnicos del envenenamiento. La víctima Elena Morales fue sometida durante 247 días consecutivos a la administración de arsenio en dosis subletales que gradualmente destruyeron su sistema inmunológico, explicó la doctora forense Patricia Vázquez. La muerte no fue resultado directo del cáncer, sino de un envenenamiento calculado que aprovechó su condición médica preexistente. La reacción de Diego ante esta revelación fue explosiva. Se levantó bruscamente gritando: «Esa mujer ya estaba muriendo, solo aceleramos lo inevitable». Su propia confesión involuntaria selló definitivamente su destino judicial. Carmen, al escuchar las palabras de su esposo, sufrió un colapso nervioso que requirió intervención médica inmediata. Fue trasladada al hospital bajo custodia policial, donde permaneció sedada durante 3 días antes de poder continuar con el proceso. Paralelamente, las investigaciones financieras revelaron la magnitud económica de la organización criminal. El perito contable designado por el tribunal calculó que durante 5 años habían obtenido beneficios ilegales superiores a los 8.5 millones de euros mediante asesinatos por encargo, fraudes patrimoniales y operaciones de blanqueo de capitales. Los acusados operaron una empresa de muerte disfrazada de servicios de cuidados geriátricos, declaró la fiscal Ángela Ruiz durante sus alegatos finales. Convirtieron el amor filial en arma asesina, transformando hogares familiares en cámaras de exterminio. Las condenas fueron históricas. Diego recibió 4 cadenas perpetuas por asesinato en primer grado, más 30 años adicionales por fraude agravado y dirección de organización criminal. Carmen fue sentenciada a 60 años de prisión tras aceptar su culpabilidad y proporcionar información crucial para desmantelar toda la red. Pero las consecuencias se extendieron mucho más allá de las sentencias individuales. 14 profesionales médicos perdieron sus licencias de forma permanente y enfrentaron procesos penales independientes. 3 residencias geriátricas fueron clausuradas definitivamente, y sus propietarios condenados como cómplices de los homicidios. Los primos Javier y Roberto, junto con otros familiares que habían recibido dinero del patrimonio robado, fueron obligados a restituir todas las cantidades más intereses y multas sustanciales. Sus propiedades fueron embargadas, sus cuentas bancarias congeladas, y sus reputaciones profesionales destruidas permanentemente. El caso generó cambios legislativos inmediatos. El Congreso aprobó la Ley Elena Morales que establecía protocolos rigurosos para la protección de ancianos vulnerables, sistemas de supervisión médica obligatoria y penas más severas para crímenes contra personas mayores.
Este caso ha expuesto una realidad aterradora que probablemente se repite en miles de hogares españoles, declaró la ministra de Justicia durante la presentación de la nueva legislación. Fernando Morales no solo salvó su propia vida, salvó las vidas de futuros ancianos que podrían haber sufrido destinos similares. Mis propiedades fueron recuperadas completamente mediante procesos de nulidad judicial. Las empresas fantasma que Diego desconocía me proporcionaron recursos suficientes para contratar los mejores especialistas legales y cubrir todos los costos del proceso durante meses. El apartamento donde Diego y Carmen habían planeado mi asesinato fue vendido inmediatamente. Sus pertenencias personales fueron donadas a organizaciones benéficas, mientras que los objetos de valor fueron subastados para crear un fondo de compensación para otras víctimas de abuso gerontológico. Lucía, ahora bajo mi custodia legal completa, comenzó terapia psicológica intensiva para procesar el trauma de descubrir que sus padres eran asesinos seriales. Su fortaleza durante todo el proceso había sido extraordinaria, pero necesitaba ayuda profesional para sanar las heridas emocionales profundas. Abuelo, me dijo durante una de nuestras caminatas nocturnas por el retiro, ¿crees que algún día podré perdonarlos? Pequeña, le respondí abrazándola, el perdón es para tu propia paz interior, no para absolverlos de sus crímenes. Tómate todo el tiempo que necesites. La notoriedad mediática del caso atrajo atención internacional. Documentalistas de varios países solicitaron permiso para producir material audiovisual sobre mi historia. Acepté participar en un documental educativo que ayudara a identificar señales de alerta en situaciones de abuso familiar. Organizaciones de derechos de personas mayores me invitaron a dar conferencias en universidades y eventos especializados. Mi testimonio se convirtió en herramienta pedagógica para formar profesionales en detección temprana de maltrato gerontológico. La dignidad no tiene edad de caducidad, repetía en cada presentación. Un anciano atacado por su propia familia no está indefenso si conserva la determinación de luchar por la justicia. Sin embargo, las cicatrices emocionales tardaron mucho más en sanar que las legales. Durante meses, sufrí pesadillas recurrentes donde revivía los momentos de mayor vulnerabilidad. El psicólogo especialista en trauma me ayudó a procesar la traición familiar y a reconstruir mi capacidad de confiar en otras personas. Fernando, me explicó durante una sesión, usted sobrevivió a un intento de genocidio personal. Su familia intentó borrar su existencia de la manera más cruel posible. La recuperación emocional requiere tiempo y paciencia. Al finalizar el primer año después del juicio, había recuperado no solo mi patrimonio, sino también mi propósito vital. La experiencia me había transformado de víctima potencial en defensor activo de otros ancianos vulnerables. Elena, donde quiera que estuvieras, habías obtenido la justicia más completa imaginable. Los monstruos que te asesinaron pagarían el resto de sus vidas por sus crímenes, y tu memoria se había convertido en símbolo de esperanza para ancianos maltratados en todo el país. La venganza se había completado, pero más importante aún, se había convertido en instrumento de transformación social que protegería a futuras generaciones de ancianos de destinos similares al que habían planeado para mí. La justicia, cuando finalmente llega, no solo castiga a los culpables, sino que ilumina el camino hacia un futuro más seguro para todos los vulnerables. 2 años han transcurrido desde aquella Nochebuena que marcó el inicio de mi renacer. Mientras escribo estas líneas desde la terraza de mi nueva villa en San Sebastián, contemplando el mar Cantábrico que se extiende infinito ante mis ojos, siento una tranquilidad que creí perdida para siempre. A los 70 años, he aprendido que la vida puede comenzar de nuevo cuando menos lo esperas. Lucía, ahora de 18 años, se prepara para ingresar a la Universidad Complutense de Madrid, donde estudiará Derecho Penal. Su vocación surgió directamente de nuestra experiencia compartida. Quiero proteger a otros abuelos como tú, me dijo el día que anunció su decisión. Quiero que ninguna familia vuelva a sufrir lo que nosotros vivimos. Verla crecer con esa determinación férrea, transformar el trauma en propósito constructivo, me llena de orgullo indescriptible. Cada mañana desayunamos juntos en la terraza, planificando su futuro académico y discutiendo casos legales que aparecen en las noticias.
Se ha convertido en mi compañera intelectual, mi confidente, y la heredera legítima no solo de mi patrimonio, sino de mis valores morales. La Fundación Elena Morales, establecida con parte significativa de mi fortuna recuperada, opera ahora en 15 provincias españolas. Nuestros equipos de trabajadores sociales especializados han identificado y rescatado a más de 200 ancianos de situaciones de abuso familiar durante estos 24 meses. Cada caso exitoso honra la memoria de mi esposa y justifica cada momento de sufrimiento que experimentamos. Don Fernando, me comentó ayer la directora de la Fundación, Rosa María Álvarez. Su historia ha inspirado a cientos de ancianos a denunciar maltratos que venían sufriendo en silencio durante años. Los testimonios que recibimos semanalmente confirman que nuestro caso judicial abrió compuertas de esperanza para una población tradicionalmente silenciada por miedo y vergüenza. Diego cumple su condena en la prisión de Topas, clasificado como recluso de máxima peligrosidad debido a intentos de agredir a otros internos que cuestionaban sus crímenes. Los informes penitenciarios describen a un hombre completamente desconectado de la realidad, que continúa culpándome por destruir su familia y negando toda responsabilidad en los asesinatos. Carmen, por el contrario, ha mostrado signos genuinos de arrepentimiento tardío. Desde la cárcel de mujeres de Alcalá Meco, me envía cartas mensuales solicitando perdón y expresando horror por las acciones que cometió bajo la influencia de Diego. No respondo sus misivas, pero las conservo como recordatorio de cómo la manipulación psicológica puede transformar a personas ordinarias en cómplices de monstruosidades. El doctor González fue condenado a 20 años de prisión y expulsado permanentemente del colegio médico. Su consultorio, convertido en sede de una clínica de atención gratuita para personas mayores, lleva una placa que dice: en memoria de las víctimas del maltrato gerontológico nunca más. Cada vez que paso por allí, siento que Elena sonríe desde algún lugar mejor. Mis mañanas comienzan con ejercicios de natación en la piscina que construí pensando en Elena. Ella siempre soñó con una casa frente al mar. Después del desayuno con Lucía, dedico 3 horas diarias a responder correspondencia de ancianos que solicitan asesoramiento legal o simplemente necesitan alguien que escuche sus historias de soledad y abandono. Señor Morales, me escribió la semana pasada Esperanza Jiménez, una viuda de 75 años de Sevilla. Sus palabras en televisión me dieron valor para denunciar a mis hijos que estaban robando mi pensión. Ahora vivo tranquila en un apartamento propio y ellos enfrentan procesos judiciales. Historias como la de Esperanza llegan diariamente, confirmando que mi experiencia se ha convertido en catalizador de justicia nacional. Las tardes las reservo para escribir mis memorias completas, un proyecto editorial que varios sellos internacionales disputaron con ofertas millonarias. Elegí una pequeña editorial especializada en testimonios sociales porque prioriza el impacto educativo sobre las ganancias comerciales. Los derechos de autor serán donados íntegramente a organizaciones de protección gerontológica. Los fines de semana, Lucía y yo recorremos España visitando residencias de ancianos, universidades y colegios profesionales donde imparto conferencias sobre dignidad en la tercera edad. Mi mensaje es siempre el mismo: la edad no disminuye el valor humano. Un anciano merece respeto no por compasión, sino por derecho natural e inviolable. Durante una visita reciente a Barcelona, un estudiante de medicina me preguntó: «Don Fernando, ¿siente rencor hacia su hijo?». Mi respuesta fue reflexionada: el rencor envenena al que lo alberga. Siento tristeza por el hombre en que se convirtió Diego, pero no permito que su maldad contamine mi presente. Álvaro Ruiz se ha convertido en amigo personal y consejero permanente. Su bufete especializado ahora exclusivamente en protección de personas mayores, inspirado por nuestro caso, maneja cientos de demandas similares anualmente. Fernando, me dice cada vez que cenamos juntos, usted no solo salvó su vida, revolucionó completamente el derecho gerontológico español. Mis relaciones sociales se han reconstruido con cimientos sólidos de autenticidad. Los amigos actuales me conocieron después del escándalo, eliminando cualquier interés oculto por mi patrimonio. Compartimos aficiones genuinas, ajedrez,
lectura, caminatas costeras, y conversaciones profundas sobre temas que realmente importan. La riqueza verdadera no está en las cuentas bancarias. Reflexiono con mis nuevos compañeros durante nuestras reuniones semanales en el club de jubilados. Está en despertar cada mañana sabiendo que tu conciencia está limpia y que has luchado por causas justas. Lucía ha desarrollado una personalidad extraordinariamente madura para su edad. Maneja situaciones complejas con sabiduría que muchos adultos no poseen. Su terapia psicológica la ayudó a procesar el trauma sin desarrollar odio tóxico hacia sus padres. Los perdono por mi propia paz mental, me explicó recientemente, pero eso no significa que olvide las lecciones aprendidas. La casa familiar donde viví con Elena ha sido convertida en centro de acogida temporal para ancianos víctimas de maltrato. Cada habitación donde antes sufrí humillaciones, ahora alberga historias de recuperación y esperanza. La transformación simbólica de ese espacio representa perfectamente mi propia metamorfosis personal. Abuelo, me dijo Lucía anoche mientras observábamos la puesta de sol desde nuestra terraza, creo que la abuela Elena estaría orgullosa de lo que hemos logrado. Sus palabras me conmovieron profundamente porque confirmaban que habíamos honrado apropiadamente la memoria de mi esposa. Durante las noches silenciosas, cuando las olas del Cantábrico susurran contra las rocas, siento la presencia espiritual de Elena acompañándome, no como fantasma torturado, sino como alma en paz que observa satisfecha cómo la justicia prevaleció sobre la maldad. Su sacrificio involuntario se transformó en semilla de protección para miles de ancianos vulnerables. Mi salud física se ha recuperado completamente desde que eliminé los venenos que Diego me administraba. Los médicos actuales, sorprendidos por mis análisis clínicos, confirman que tengo la vitalidad de un hombre 20 años menor. El odio envejece, les explico, pero la justicia rejuvenece. El próximo mes, Lucía y yo viajaremos a Ginebra, donde presentaré el modelo español de protección gerontológica ante la Organización Mundial de la Salud. Nuestro sistema legal, inspirado por mi caso, se ha convertido en referencia internacional para países que buscan combatir el maltrato sistemático de personas mayores. ¿Sabe qué es lo más hermoso de toda esta historia?, me preguntó ayer el periodista que documenta mi experiencia para el libro final. Que un hombre de 68 años demostró que nunca es demasiado tarde para cambiar el mundo. Su observación captura perfectamente la esencia de mi transformación. Comencé como víctima potencial de una conspiración asesina, pero me convertí en guerrero de la justicia gerontológica. Mi edad, que Diego consideraba debilidad, se reveló como fortaleza acumulada durante décadas de experiencia vital. Esta historia termina con una promesa hacia Elena y hacia todos los ancianos que merecen dignidad. Continuaré luchando hasta mi último aliento para que ninguna persona mayor vuelva a sufrir traiciones familiares impunes. La vejez debe ser sinónimo de respeto ganado, no de vulnerabilidad aprovechada. Mientras el sol se oculta pintando el cielo de colores dorados, abrazo a Lucía sabiendo que hemos construido algo hermoso sobre las cenizas de una tragedia familiar. Nuestro amor mutuo, purificado por adversidades extremas, representa la victoria definitiva sobre quienes intentaron destruir todo lo sagrado en nuestras vidas. La justicia no solo se hizo, se convirtió en legado permanente para futuras generaciones de ancianos que enfrentan familias predadoras. Elena descansa en paz eterna, y yo vivo en paz temporal hasta nuestro reencuentro inevitable. Esta es mi historia, una historia de traición convertida en triunfo, de víctima transformada en protector, de anciano humillado que recuperó su dignidad y la multiplicó para beneficio de miles. Que sirva de advertencia para familias con intenciones malévolas. Los ancianos pueden ser más peligrosos que cualquier enemigo cuando deciden luchar por la justicia, y que sirva de esperanza para ancianos maltratados. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto, recuperar control y reconstruir una vida digna. La dignidad no tiene edad de caducidad, la justicia no tiene fecha de vencimiento. Y el amor verdadero, como el que compartí con Elena y comparto con Lucía, trasciende incluso la muerte misma.